Si algo bueno tiene el capitalismo frente a sus predecesores, es que vino acompañado de un marco ético superior a lo que existía. Basta pensar en la crueldad del mundo antiguo, la terrible esclavitud, el vasallaje o la servidumbre feudal para entenderlo. La libertad y la dignidad personal estaban reservadas a pocas castas privilegiadas, mientras que el capitalismo, siendo parte del liberalismo político surgido de la Ilustración, está asociado a las ideas de la libertad, la igualdad ante la ley, la movilidad social y la autodeterminación económica. Pero todos sabemos, partidarios y detractores, que en realidad no es tan así. Su marco conceptual profesa, al igual que todos los elementos del racionalismo ilustrado, un orden social que pretende el bienestar para la humanidad, pero lo hace desde una idea bastante arriesgada. Y es que creer que la búsqueda del bienestar individual deviene en el bienestar colectivo quizás sea una cuestión más idealista que racionalista. La humanidad a lo largo de la historia no se ha caracterizado precisamente por la compasión o la bondad en sus construcciones políticas y sociales. Nadie puede negar que la acumulación excesiva de riqueza, la explotación laboral y la manipulación del mercado son una realidad del capitalismo. Se podría argumentar que el capitalismo actual no es en realidad capitalismo, lo que abre entonces un nuevo debate. ¿Existe el capitalismo? ¿Alguna vez existió? ¿Qué defienden entonces sus partidarios? Parece que preferimos tolerar esos males a cambio de pertenecer al sistema. Justificamos lo que sea en nombre de una libertad posible, que en realidad muy pocos alcanzan, pero nos conformamos con la mera posibilidad. Algunos ven en el capitalismo una utopía, otros un ideal inalcanzable por culpa de quienes lo controlan, y otros como un sistema que inevitablemente promueve lo peor del ser humano. Quizá el problema no sea el capitalismo en sí, sino la naturaleza humana. El debate es amplio y suscita muchas pasiones y posiciones irreconciliables. Lo cierto es que la búsqueda del bien individual no pareciera estar llevándonos al bien colectivo, como reza la idea original, sino a vivir en una especie de utopía distópica, un ideal maravilloso que no solo no termina de hacerse realidad, sino que pareciera ir en la dirección totalmente contraria. Cuenta la leyenda que en una época en la que el mercantilismo aún no moría y el capitalismo no terminaba de nacer, el marqués Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV, convocó una reunión con comerciantes y empresarios. Su pregunta fue simple: ¿qué puede hacer el Estado para ayudarlos? Entonces, un comerciante llamado Legendre, firme defensor de la libertad económica, le respondió con una frase que pasaría a la historia: «Laissez-nous faire», o en español, «déjanos hacer». 70 años después, esta expresión se había convertido en el lema de una influyente escuela económica francesa del siglo XVIII. Los fisiócratas, quienes defendían la libertad económica y veían en la agricultura la fuente primordial de riqueza. Por aquel entonces, un brillante profesor y filósofo escocés llamado Adam Smith visitó Francia y quedó impresionado con algunas de sus ideas. Años después las desarrolló y les dio un sentido más amplio, y por eso pasaría a la historia como el padre de la economía moderna. Es importante aclarar algo. Adam Smith no era un economista en el sentido moderno, sino un filósofo moral. En su época, la economía formaba parte de la filosofía moral, lo que demuestra la preocupación por una práctica económica ética. La filosofía moral tenía dos grandes corrientes: la benevolente, que sostenía que la simpatía es innata en los individuos y sobre la cual Smith construyó su pensamiento, y la egoísta, representada por ideas como las de Thomas Hobbes, quien veía la violencia y el miedo como los motores del comportamiento humano. Hoy en día, se suele asociar a Smith con el capitalismo extremo, pero esto es una distorsión de sus ideas.
Si bien defendía la iniciativa individual, también creía que la economía debía regirse por principios morales. Para él, el objetivo del ser humano no era la acumulación de riqueza, sino el desarrollo personal y el respeto social. Smith argumentaba que el mercado debía regirse por la racionalidad, no por el egoísmo descontrolado, porque cuando los actores económicos se dejan llevar solo por su interés personal y pasiones, el mercado se corrompe y se vuelve ineficiente. Su famosa teoría de la mano invisible se ha divulgado erróneamente como una autorregulación mágica. Sin embargo, nunca dijo que los mercados funcionen bien sin reglas. Creía que el Estado debía intervenir en educación, justicia y regulación de abusos. Como buen ilustrado, creía en el progreso, la equidad y el bienestar común. Pensar en él como un defensor del individualismo egoísta es una interpretación incompleta, injusta y sesgada de su obra. En su visión, la mano invisible no significaba hacer lo que sea por dinero, sino que, en un sistema económico libre, los individuos, al buscar su bienestar dentro de un marco moral, podían generar prosperidad para la sociedad. Smith era consciente de que el egoísmo y la corrupción podían desviar la autorregulación del mercado, haciendo que la economía no funcionara. El legado de Adam Smith no es la defensa de un capitalismo fundamentalista y libertino sin reglas, como muchos pretenden, sino la búsqueda de un equilibrio entre libertad económica y justicia social. La economía, en su visión, debía estar al servicio del ser humano, no al revés. El hombre es el lobo del hombre. Fue la frase elegida por Thomas Hobbes para describir la naturaleza humana y explicar que nada es más peligroso para nosotros que nosotros mismos. La solución que proponen no es muy alentadora. Un lobo institucional mucho más grande y fuerte aún, capaz de imponer un orden al que todos nos sometamos voluntariamente con el fin de evitar el caos y controlar nuestras tendencias egoístas. A lo largo de la historia, la violencia por el poder ha sido la regla, no la excepción. Aunque las batallas sangrientas ya no se exhiban con orgullo, otras formas de violencia estructural se han vuelto más efectivas, adaptándose a los nuevos tiempos y sistemas. Con la revolución industrial, los horrores de la explotación laboral y la desigualdad alcanzaron niveles insostenibles. La violencia de la sangre se transformó en la violencia económica. Los trabajadores vivían en condiciones inhumanas mientras las élites prosperaban. La industrialización mostró que la competencia no solo podía ser destructiva, sino también moralmente inaceptable. En este contexto, los ideales de la Ilustración, la libertad, la igualdad, la fraternidad, el uso de la razón y la creencia en la educación para mejorar la sociedad parecían quedar en el olvido. Filósofos como Voltaire y Kant creían que, con el tiempo, la humanidad podía transformar su destino a través del conocimiento y la libertad. La esperanza era que el progreso podría superar las dinámicas de poder que Hobbes había descrito, pero la realidad mostraba otra cosa. Cuando la burguesía logró controlar el poder económico, puso de rodillas al poder político, haciendo posible los cambios que trajeron a las repúblicas basadas en ideas de libertad, igualdad y ciudadanía, pero también dejando claro que quien controla el poder económico, controla el poder político. Y desde ese momento comenzó el secuestro del capitalismo, y la burguesía se convirtió en el enemigo de la sociedad que ayudó a liberar. Las ideas de Adam Smith han sido desde entonces manipuladas y sacadas convenientemente de su contexto moral, utilizando el clamor de la humanidad por la libertad para instalar un sistema de supuesta competencia justa que en realidad resultó una especie de casino obligatorio y a cielo abierto, donde la casa nunca pierde, pero permite que unos pocos ganen para que todos sigan apostando. La visión de Smith no era la de un sistema donde los más ricos se hacen cada vez más ricos a costa de los demás, sino un mercado donde la competencia beneficia a la sociedad en su conjunto. Si se le puede acusar de algo, es de optimista, por creer que se impondría el sentido común, pero no de ser precursor de la desigualdad.
La definición mejor aceptada del capitalismo sería algo así como sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Vale, qué simple suena, ¿verdad? Pero en el fondo de nuestras convicciones y por su impacto en nuestras vidas, partidarios o detractores, sabemos que es mucho más que eso. Y para responder a esta pregunta correctamente, quizás debamos imaginarnos a nosotros mismos en los tiempos donde la economía y la filosofía moral iban de la mano, y con nuestra experiencia, razón y calidad humana, preguntarnos honestamente cuál de sus corrientes ha triunfado, la benevolente o la egoísta, Smith o Hobbes. Quizás entonces, solo entonces, escuchemos el profundo aullido del lobo que habita en cada uno de nosotros.